Queridos amigos de este canal YouTube, ya nos quedan muy pocos días para el domingo 11 de abril, donde desarrollaremos las elecciones nacionales, generales, elegiremos presidente, vicepresidentes y Congreso de la República para los próximos 5 años. Es un día muy importante, es una decisión muy importante la que vamos a tomar por las circunstancias en las que se encuentra nuestro país, con una crisis sanitaria, con la pandemia, con una crisis económica producto de la pandemia y con una crisis social y política derivada de estos dos temas y de otros que teníamos con anterioridad. De manera tal que nuestro voto tiene que ser muy responsable y por eso me he permitido, en este último video que publico antes de las elecciones del 11 de abril, ya publiqué hace 2 días uno con mis reflexiones sobre los resultados que vamos a tener, pero ahora quiero brindarles una información que creo que va a ser muy importante para muchos de ustedes, para todos en general, pero para muchos de ustedes que están todavía pensando en votar por uno o por otro candidato. He elegido 10 propuestas de las que más he escuchado mencionar a los candidatos en esta campaña, en los debates, y los he elegido no porque sean las mejores propuestas, sino que porque son propuestas o bastante demagógicas, o inviables, técnica y económicamente, o tal vez, desde mi punto de vista, poco convenientes frente a otras alternativas. He escogido 10, y la idea sería que ustedes tomen nota de la explicación que voy a hacer y reflexionen si los candidatos que plantean estas propuestas tendrían un ejercicio en la presidencia de la República adecuado cuando están haciendo propuestas como los que voy a presentar. Permítanme compartir la pantalla. Entonces, he llamado a este video 10 propuestas de difícil cumplimiento o claramente inconvenientes o demagógicas. Primera propuesta. Está entrecomillado porque obviamente no es mía, es de alguno de los candidatos que ustedes han escuchado. Cambiemos la Constitución, y cuando se les pregunta por qué, cambiemos la Constitución para que la salud sea un derecho de los ciudadanos y agregan, y no sea un negociado de los privados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si el principal motivo por el cual hay que cambiar la Constitución es que la salud sea un derecho, la actual Constitución Política del Perú de 1993, la que está vigente, en su artículo 7 ya dice eso. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. De manera que ya está en la Constitución. El problema no es la Constitución. El problema es que este artículo se cumpla. Para eso se necesitan las propuestas de salud dentro de una política integral de gobierno que realmente estén decididos a poner un sistema integrado de salud, a priorizar el primer nivel de la atención, es decir, lo que se llama la atención primaria en los centros de salud y postas médicas, y que por supuesto busque fundamentalmente que las personas no se enfermen antes que curarlas cuando ya llegan tarde a los hospitales. Por decir algunos de los temas fundamentales en los que hay que trabajar. De manera que esta propuesta que le he escuchado a varios candidatos que quieren cambiar la Constitución, pues tiene mucho de demagógica y claramente nos indica con un semáforo rojo que esto pues es un pretexto, ¿no? Realmente lo que se desea, creo yo, es que quieren cambiar el capítulo económico de la Constitución para tener un Estado más fuerte, como ya lo tuvimos en décadas pasadas y donde no hubo los resultados positivos para el Perú, y en un tiempo en el que en el mundo todos los países más bien tratan de fortalecer a sus estados para hacerlos más eficientes, más transparentes, más ejecutivos, para cumplir su tarea, pero no para competir con la actividad privada y menos para obstruirla en su tarea de crear empleo, producir e invertir. Bien. Segunda propuesta, comillas, ¿no? Financiaremos nuestras propuestas con los ahorros que generaremos por la lucha contra la corrupción. Esto también ha aparecido en muchos candidatos. Señor candidato, señora candidata, ¿y cómo va a financiar usted eso que dice que va a hacer? Bueno, simplemente como la Contraloría señala, así lo hizo en el 2019, que el Perú perdió 23.000 millones de soles como producto de la corrupción. Imagínese usted, si deja de haber corrupción, entonces tendré 23.000 millones de soles y con eso puedo financiar mucho más de lo que estoy diciendo.
Esa es una frase de alta demagogia. Por supuesto que todos queremos una lucha frontal, y yo subrayo real contra la corrupción, no solamente en el discurso. Voy a hacer otro video sobre este tema en particular, pero por ahora quiero resaltar que esos 23.000 millones de soles que dice la Contraloría que se pierden anualmente por corrupción son cálculos estimativos que ha hecho la Contraloría, basados en los hallazgos de sus informes de Contraloría, muchos de los cuales están sujetos todavía a una discusión para ver si son realmente pérdidas, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría muchas veces dice: a mí no me parece que se debió hacer la obra de esta manera, se debió hacer de esta otra, y la diferencia entre una y otra, que no es una diferencia producto de análisis técnico, ¿no? Lo ponen como una pérdida. También, por supuesto, hay situaciones de delitos, de corrupción, de coimas, claro que sí. Pero la pregunta es: ¿serán todos estos millones que se están planteando el producto de esas actividades ilícitas, o serán también otras que corresponden al juicio valorativo de la Contraloría? Mucho cuidado con esto, pero aún suponiendo que los 23.000 millones de soles fueran realmente lo que cada año pierde el Perú por hechos de corrupción. Bueno, combatir la corrupción va a suponer que esto ya no se hará en lo futuro, ¿verdad? Pero no significa que voy a tener 23.000 millones de soles. Significa que voy a tener probablemente una mayor eficiencia en el uso de mis recursos, los recursos del Estado, pero no que voy a tener esa cantidad. Así que plantear que ese fondo me va a servir para las obras que necesito hacer a partir de agosto del 2021 no es un planteamiento sostenible y que vaya a ser factible. Muy bien. Tercera propuesta. Hay que cambiar la Constitución para fijar las tasas de interés y bajar el abuso de los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Artículo 84 de la actual Constitución del 93. El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, etc. Esto ya está normado por la Constitución, pero no para fijar tasas de interés, porque la fijación de tasas de interés corresponde a otro modelo económico. No es el modelo económico que el Perú está desarrollando con éxito en este aspecto, ¿no? Las tasas de interés se fijan, se controlan en países como países que tienen modelos socialistas, tipo Cuba, o modelos chavistas, tipo Venezuela, ¿no? Que claramente no son el modelo que debemos seguir. En consecuencia, regular las tasas en la medida que se evite algún problema es una tarea que corresponde a la Superintendencia de Banca y Seguros y al Banco Central, dentro de las características de una economía social de mercado, donde los precios, la tasa de interés es un precio, es el precio del dinero, pues corresponden a temas de oferta y demanda. Y el Estado, a través de la Superintendencia del Banco Central, regulan para evitar abusos y posiciones dominantes. Pero entonces, fijar las tasas de interés, controlarlas, es parte de un modelo económico que la gran mayoría de peruanos no queremos. De manera que otro contrabando que se incluye en estas afirmaciones de cambio de la Constitución. Por lo demás, si alguna institución se lleva la medalla de oro para poder lograr la estabilidad económica, el tipo de cambio estable, la bajísima inflación anual, menos del 3% cada año que tenemos en el Perú, que es admirada por todo el mundo y que nos brinda estabilidad a los peruanos para poder invertir, para poder crecer, ¿no? Es el Banco Central de Reserva, a quien le corresponde esta tarea de cuidar la estabilidad económica y la estabilidad del sistema monetario. Ahora, un candidato dice, claro, pero ahí está, regular la moneda y el crédito, por lo tanto, ahí se puede fijar las tasas de interés. No, regular la moneda y el crédito significa que el Banco Central tiene que ver qué cantidad de dinero, y crédito también, tiene que manejarse en un año para que se pueda llegar a cumplir la meta de producción, de incremento de la producción, del PBI, de crecimiento, y sin generar presiones inflacionarias adicionales a las metas de menos del 3%. Eso significa este artículo. Está muy bien que esté así escrito, porque eso nos ha demostrado que funciona. Pero es una economía estable en los aspectos macroeconómicos. Y eso no hay que perderlo. Y candidato o candidata que diga que eso hay que cambiarlo, es un candidato o candidata que lo que está buscando es desestabilizar la economía peruana y volver a los años 70, los 80, donde ya aprendimos con dureza, que pagamos todos los peruanos, que esas aventuras y esos
esos manejos discrecionales, sobre todo de un Estado que no está para eso, no funciona. Cuarta propuesta comillada por el que habla, ¿no? Unos candidatos dicen, financiaremos nuestras propuestas con una parte de los 60.000 millones de soles de Reactiva Perú. Le preguntan a un candidato, bueno, ¿y cómo va a financiar usted tal obra que vale 3.000 millones de soles? Es muy sencillo, dice. Si para las grandes empresas se ha gastado 60.000 millones de soles con Reactiva, ¿qué será pues 2.000, 3.000 millones para este proyectito que estoy haciendo? Falso, ¿no? Los 60.000 millones de soles de Reactiva Perú no es presupuesto del Estado, no es recurso para gastar, es un fondo de garantía y es una línea de crédito. En consecuencia, es un fondo de garantía para garantizar el crédito y es una línea de crédito para dar crédito. El crédito no es un subsidio, el crédito se devuelve, es un préstamo. Entonces los 60.000 millones de soles, o la gran mayoría de los 60.000 millones de soles, en algún momento se va a devolver. No es un bono, no es un subsidio, no es un fondo del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ni del gobierno nacional. Ese es un tremendo error conceptual que tiene ese candidato y otros candidatos que repiten cosas parecidas. De manera que hay que saber cómo usar los recursos para una política pública de acuerdo a la ley, de acuerdo a los criterios técnicos y a la experiencia, y no generando estas aventuras con argumentos como el que estoy comentando. Quinto, comillas, para financiar nuestras propuestas utilizaremos las reservas internacionales netas que el país tiene. Efectivamente, el país tiene cerca de 81.000 millones de dólares en reservas. Claro, si alguien no conoce bien de este aspecto, dice, bueno, entonces usémoslas, pues. Como se dijo después, tenemos el CTS, usémoslo, tenemos el fondo de las AFP, usémoslo, tenemos el fondo de la ONP, usémoslo, ¿no? O sea, claro, usémoslo, pero mañana más tarde no habrá pensiones para muchos de los que usaron ya sus recursos en medio de la necesidad. El Estado está llamado a atender a la población vulnerable, pero con los recursos del presupuesto, no rompiendo fondos, desestabilizando pensiones futuras o usando las reservas que en su mayor parte no son de libre disponibilidad, porque son fondos que están depositados efectivamente, pero no le pertenecen al Estado propiamente, están destinados o son de propiedad de terceros, ¿no? De manera tal que fondos de libre disponibilidad son una parte, pero esos fondos de libre disponibilidad están allí generando una especie de garantía, de soporte, para que el mundo vea al Perú como un país bastante sólido para hacer sus pagos internacionales, para cumplir con sus obligaciones, es decir, para que haya estabilidad, lo cual permite que muchos recursos vengan al Perú, sea como préstamos, adquiriendo los bonos soberanos que el Perú emite cada cierto tiempo, ¿no? O inversiones privadas que lleguen aquí en la seguridad de que no van a cambiar las reglas de juego. Si esos fondos se tocaran, los de libre disponibilidad, que son una parte, repito, pequeña de ese total, ¿no? Entonces, el tipo de cambio podría desestabilizarse. Muchos dirían, ya no pongo mis recursos en Perú en bonos soberanos, el riesgo país probablemente ahí se incrementaría y nadie está pensando en eso, por lo menos los candidatos que hablan de esto no tienen la menor idea de lo que significaría esta afirmación y de lo que significa ya el hecho de que lo digan, ¿no? Y evidentemente eso hace que muchos analistas, banqueros, inversionistas empiecen a ver con cuidado a esos partidos de esos candidatos y obviamente estén evaluando si esos partidos avanzan, porque claramente, primero, no tienen idea de lo que están hablando, segundo, no son capaces de mantener la estabilidad económica que tanto nos ha costado a los peruanos tener en estos años. Otros candidatos, especialmente una candidata, dice, aplicaremos un impuesto a la riqueza. Después, como ve que esto asusta a todo el mundo, asusta a los que tienen mayores recursos y asusta a todos, porque finalmente un impuesto a la riqueza es un impuesto al trabajo ya realizado. O sea, quien tiene mayor riqueza ya pagó impuesto por esa riqueza. Y en realidad nadie debería pagar 2 veces impuesto por la riqueza generada. Eso es bastante injusto, ¿no? Desde el punto de vista tributario. Alguien me dirá, pero es injusto también que haya mucha gente pobre. Muy bien, pero el Estado es el que tiene la culpa de eso, no las grandes empresas
que tienen generación de riqueza o algunas familias que tengan riqueza. Por supuesto que la concentración de esa riqueza, los monopolios, los oligopolios, deben regularse, pero es otro tema. Un impuesto a la riqueza, ¿cuánto daría en recursos? Más allá de lo demagógico que es el planteamiento. Muy poco. Y sí costaría tremendamente en términos de, uno, pues generaría la expectativa de que después del impuesto a la riqueza viene el impuesto al patrimonio, y después del impuesto al patrimonio viene la confiscación de algún bien, ¿no? Ese más o menos es la regla que siguen algunos países totalitarios, incluyendo Venezuela, aquí muy cerca, ¿no? Entonces, se recaudaría muy poco y se causaría mucho daño para la nueva inversión y para la actual inversión, sobre todo la privada, que es la más sensible a estos temas. Realmente tiene un costo-beneficio altísimo, no aporta a generar nueva riqueza, más bien complica la vida en lugar de solucionar los problemas que tenemos. 7. Bajaremos los sueldos de los funcionarios públicos. Se lo he escuchado por lo menos a 2 candidatos, ¿no? Esto es más simbólico que útil, ¿no? No implica ahorros importantes, ya ha habido esta propuesta aplicada en gobiernos anteriores, no ha funcionado, no ha cumplido sus objetivos, se ahorra muy poquito y más bien se deteriora la capacidad y la calidad de los funcionarios públicos, que se ven desincentivados, ¿no?, a hacer su tarea porque se les rebaja sus remuneraciones. Y en puestos de gran competencia, de alta especialización, pues los mejores no quieren ir al sector público, no solamente porque no van a ganar lo que es lo correspondiente a su nivel de competencia, sino porque incluso se va a considerar que su sueldo es muy alto frente a los de otros profesionales, ¿no? De verdad que eso es un tremendo error. Vamos más bien a fortalecer la carrera pública, vamos más bien a fortalecer servir, a generar una carrera pública como la tiene, por ejemplo, Francia con su Escuela Nacional de Administración Pública y otros ejemplos en el mundo. No hagamos demagogia con este tema, que no funciona. 8. Compraremos un satélite de comunicaciones. Eso lo dice un candidato. Bueno, el objetivo es loable. Evidentemente, en medio de esta pandemia hemos querido hacer educación remota y tenemos un gran problema porque solo 4 de cada 10 estudiantes en escuelas públicas tienen internet en su casa. E incluso los que tienen internet en su casa son internet de baja calidad con un tema de, digamos, de nivel de utilización muy precario para tomar clases diarias. Entonces, que quieran comprar un satélite de comunicaciones no me parece una mala idea. Lo que me parece es que no le han hecho el análisis costo-beneficio adecuado. Porque si le hubieran hecho el análisis costo-beneficio, algún especialista le hubiera tenido que explicar al candidato que comprar un satélite de comunicaciones no es para toda la vida. Los satélites que están orbitando la Tierra son satélites que tienen una vida útil. Por ejemplo, durante el gobierno del presidente Humala, el Perú compró un satélite de imágenes, no de comunicaciones, que está sirviendo al Perú para una serie de temas de temas catastrales, prevención de riesgo de desastres. Nos costó, si la memoria no me falla, algo así como 600, un poco más de 600 millones de soles, ¿no? Se lo compramos al gobierno francés. Pero ese satélite de 10 años tiene 10 años de vida útil. Cuando terminen los 10 años ya es chatarra en el espacio, como muchísimos satélites. Entonces la pregunta es, un país como el Perú, que tiene tantas necesidades en este momento, comprar un satélite de comunicaciones que va a tener un espacio de vida, una vida útil corta, ¿no? O más bien negociar con quienes ofrecen, digamos, oferta satelital para ver quién nos puede dar en condiciones adecuadas un alquiler de espacio satelital durante las horas de clase para poder llegar al 100% de los estudiantes para una educación remota total. Además, la educación satelital, perdón, la comunicación satelital no es el único medio que debemos buscar. Es uno, pero no es el único. Hay que fortalecer la red dorsal de fibra óptica, que ya tiene una canalización, una red primaria, digamos, y hay que lograr que esa red primaria pueda llegar a las principales capitales de provincia y ojalá a algunos centros poblados, ¿no? Como red dorsal de fibra óptica y sus ramificaciones secundarias, por decirlo. Y hay que acelerar el apagón analógico de la televisión digital, porque es un poderoso nivel de comunicación, el de la comunicación en el espacio que deja la televisión analógica, porque ahí existe un espacio potente, libre, que puede usarse para la educación remota, para la prevención de riesgo de desastres, para la telemedicina, a través del canal y la tecnología japonesa ISDB-T, que el Perú adoptó desde 2009. Así que creo que ahí faltó asesoramiento. Parece un tema interesante, pero
creo que no es lo conveniente. Hay otras prioridades para poder gastar el dinero que no tenemos en exceso, y creo que en todo caso, si se necesita satélite, pues hay que alquilarlo mientras va corriendo la fibra óptica y se produce el apagón analógico. 9, comillas, financiaremos nuestras propuestas cobrando los impuestos que las grandes empresas no pagan. Esta afirmación tiene dos presupuestos. La primera es que efectivamente han habido algunos casos de empresas importantes en varios sectores económicos, de servicios y otros, donde las empresas han litigado con la SUNAT. Es decir, la SUNAT tiene los criterios para cobrar impuestos, y las empresas han considerado que esos impuestos que decían la SUNAT que tenían que pagarse, pues no era exactamente lo que debía pagar. Y entonces, siguiendo los procedimientos que la ley establece, han tenido primero al nivel de la SUNAT, luego al nivel del Tribunal Fiscal, e incluso han ido hasta el Tribunal Constitucional. De manera tal que eso tiene un proceso, pero no es que las grandes empresas no paguen impuestos en el Perú, eso no es cierto, ¿no? Si las grandes empresas o las empresas que trabajan en recursos naturales, en concesiones, no pagaran impuestos, no habría canon, pues. El canon, mis estimados amigos, es el 50%, ¿no?, del impuesto a la renta que se genera con esas empresas. 50%, ¿no? El otro 50% va directamente al Tesoro Público, al presupuesto general. Pero 50% es el canon que tienen todas las regiones y provincias vinculadas a proyectos de concesión de recursos naturales. Entonces no es cierto pues, que las grandes empresas no paguen. Algunas han tenido dificultades y otras también las tendrán. Es parte de un ejercicio democrático y de libertades lo que puede ocurrir. Para eso está la ley, para eso están los contrapesos. Si realmente tienen razón, no lo pagan. Si realmente no tienen razón, deben pagarlo. Y algunas de estas empresas incluso han llegado a los máximos niveles y han tenido que pagar, ¿no? De manera que es bastante demagógico el usar este concepto. Y lo otro que está implícito aquí, que algún candidato repite cada rato, es que hay tantas exoneraciones tributarias, habrá que revisarlas para ver a quién se la quitamos. Un candidato y una candidata, lo dicen a cada rato. Bueno, yo no los culpo a ellos, porque finalmente son políticos, ¿no? Pero los técnicos que están al costado deberían aconsejarles, pues. Deberían leer sobre todo lo que ha pasado en el país en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Las exoneraciones tributarias ya se han intentado reducir en muchas ocasiones y en varios gobiernos. Y en algunos casos es bien difícil de reducirlas. Yo les voy a decir, por ejemplo, algunas. Por ejemplo, existen regiones como las regiones de la selva, excepto San Martín, todas las demás tienen exoneraciones de impuestos por su situación geográficamente distante, de dificultad de comunicaciones. En el caso de Iquitos, por ejemplo, por su enclaustramiento, prácticamente porque no hay forma de llegar, sino es fundamentalmente por vía aérea o fluvial. No hay carretera aquí. Entonces, le vas a quitar la exoneración a Iquitos, ¿por qué no lo dices así mejor, ¿no? Al candidato que lo está diciendo o a la candidata. A ver si la población de Loreto va a votar por ustedes, ¿no? Y también hay otra exoneración de impuestos que está vigente, la exoneración de los impuestos a los ahorros, la exoneración de los impuestos a los seguros, ¿no? Vamos a quitar esos impuestos, mejor dicho, vamos a quitar esas exoneraciones y vamos a cobrar los impuestos con el precario ahorro que existe, con la necesidad de tener más bien una aseguramiento, me refiero total en nuestro país, al revés de desincentivarlo. Entonces, muchas de las exoneraciones son exoneraciones bien difíciles de bajar en el corto plazo. En el largo plazo quizás se puedan eliminar cuando tengamos una base tributaria más amplia. Aquí el gran tema que ningún candidato realmente ha discutido, aunque uno sí lo ha planteado, no tan claramente, pero lo ha planteado, es ampliar la base tributaria. Y ampliar la base tributaria no es lo que hace la SUNAT hoy día, buscar a los que ya pagan, a los que ya declaran, para ver cómo le sacan más dinero. Esa es la verdad, ¿no? Lo que tiene que hacer la ampliación de la base tributaria es crear condiciones, facilitar condiciones, aliviar condiciones para que todos paguen, ¿no? Y eso puede pasar más bien desde disminuir tasas, ¿por qué no? ¿No? Estoy hablando del impuesto a la renta, ¿no? O el propio IGB, ¿por qué no en algún momento? Que es nuestro principal recurso de recaudación. Pero, es decir, disminuir tasas para que la base se vea menos incentivada a evadir o eludir, o crear condiciones más accesibles
para ser formal y a los nuevos darles un periodo inicial progresivo de incorporación. Esos son los temas. No han estado presentes en el debate electoral y hay muchos economistas que están detrás de los candidatos. La verdad que no sé qué han hecho y se han puesto más bien a ubicar frases o argumentos que busquen votos pasajeros, aplausos, pero que en la práctica saben que no se van a poder cumplir. Entonces, creo que aquí ha faltado un poquito de responsabilidad. Esta afirmación, por lo menos, es bastante demagógica y sus efectos son muy complicados de llegar a generarse alguna medida parecida. Y la 10ª propuesta es esta que también lo he escuchado en varios candidatos, ¿no? Generaremos empleos a través del Estado. Oiga, pero usted dice que va a generar tantos millones de empleos, ¿cómo lo va a hacer? Dice, bueno, lo que pasa es que vamos a crear empleos temporales. O sea, un empleo temporal a través de núcleos ejecutores o cooperación popular, como lo hacía un presidente anteriormente. Se puede hacer, abrir caminos, zanjas, hacer muros de contención, hacer tareas urbanas de limpieza, son empleos temporales. Pero son empleos temporales no productivos y muchos de ellos efectivamente con muy bajos niveles de productividad. De manera que esa no es la solución al empleo. Los millones de empleos que hoy se han perdido con la pandemia y el subempleo que se ha incrementado, o que es el autoempleo, eso para que se solucione no se soluciona creando más puestos públicos, aunque sean temporales. Se soluciona creando más riqueza, que haya más inversión, más producción y por lo tanto más empleos. Yo recuerdo que en el año 2009, 2010 estábamos con crisis internacional, pero en el sector construcción no había un obrero de construcción libre. Todos trabajando, porque el sector construcción estaba full con las obras públicas y las obras privadas que se desarrollaban. Entonces había crisis mundial, pero el Perú estaba caminando, creció cerca del 9% en 2010, a pesar de una crisis internacional muy fuerte. Entonces, eso se puede hacer, pero no creando empleos con el Estado, que ya suficiente tema tiene con los que tiene y les paga mal, ¿no? Y los contrata mal, ¿no? Sino dándole a la actividad privada la posibilidad de invertir más para generar más empleos. Esta lógica, algunos candidatos no la tienen muy clara o no la tienen, o saben que existe, pero ideológicamente nunca quieren comprender, ¿no? Entonces, esta es la 10ª propuesta que les planteo. No funciona. Vota consistente, vota consciente, no votes por candidatos que tienen propuestas demagógicas, no votes por candidatos que ofrecen generar inestabilidad política y económica, no votes por candidatos que no están preparados y quieren improvisar. No estamos en el Perú de este tiempo para improvisar, estamos más bien para atender con liderazgo, con equipo de gobierno, con capacidad, los problemas sanitarios, económicos y sociales que afectan al Perú. Busca un candidato o una candidata que tenga esas características y no te dejes sorprender por estas frases. Acuérdate de lo que dijimos en otro video, ¿no? El total del presupuesto del 2021, que es de 183.000 millones de soles, solo el 64%, es gasto corriente, o sea, sueldos, pensiones, bienes y servicios. De ahí, ¿qué puedes utilizar para lo que dices que vas a hacer? Nada. Casi nada es nada. Luego tienes 12% para el pago de la deuda, es decir, 76% prácticamente no lo puedes manejar. Te queda 24% para inversiones, pero eso es para promover los proyectos de inversión que están en camino y están paralizados, no para gasto corriente. En consecuencia, si miramos las cifras, que son las cifras reales, legales, que va a encontrar el gobierno dentro de unos meses, ¿por qué seguimos hablando de cosas que no se van a poder hacer? Votemos consciente. Espero que esta información les haya servido. Y si estaban entusiasmados con alguna de las medidas, entrecomilladas, o propuestas que he resumido, pues por lo menos reflexionen sobre ellas. En mi opinión, no van a funcionar, no serían buenas para el país, y más bien busquen otros candidatos que quizás no hagan planteamientos tan espectaculares, pero que estén, a juicio de ustedes, en mejores condiciones de llevar al país por un camino de salida frente a la crisis sanitaria, económica y política que tenemos. Dicho esto, sigan viendo nuestro canal y espero que tengamos un voto consciente, seguro, sanitariamente seguro para todos también,
y que el próximo 11 de abril, cuando tengamos los primeros resultados, estos sean los mejores para el Perú. Buena suerte para los peruanos. Depende de cada uno de nosotros. En esta oportunidad depende del voto de cada uno de nosotros. Votemos consciente para presidencia y votemos consciente para el Parlamento. Nos merecemos un mejor gobierno, nos merecemos un mejor Congreso. Muchas gracias.